Siendo la 1:00 con 21 minutos en la hora del centro de la República Mexicana, damos por iniciada una emisión más de La Mesa Redonda y, por supuesto, saludo a mis compañeros, saludo en primer lugar al jefe de la cabina, de esta cabina de radio, el señor César Armengol. ¿Cómo estás, querido César? Estimadísimo Omar, pues como siempre, un derrame de placer estar aquí con ustedes, compartiendo la mesa, compartiendo el momento y ya no, porque se ríen, ya hasta se me fue lo filosófico y profundo que iba a decir. Perdón, cabrón. Pasamos acá al personaje más purista de la mesa. O sea, vos. O sea, tú. Ay, ajá. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan vía YouTube, vía Facebook y vía Sec Radio a esta edición número X de La Mesa Redonda. Estimado Paul, ¿cómo estáis? Misión X1000, por favor. Estaría interesante saber. Misión XXXXXXX multiplicado por 9 X. a la potencia número X. designada. Ya son como 8 años, ¿no? Más desde esto lo empezamos desde antes de 2017, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Sí, pues creo que sí, porque el programa de fotografía, ¿te acuerdas de Radio Radio Reflex? Reflex? Sí. Ese te tocó a ti operarlo, No. te tocó a A Betito. Beto. Pero Y La Mesa Redonda, tú fuiste fundador también de La Mesa Redonda. sí, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, estamos creo que justamente cerca del 9º aniversario de La Mesa Redonda. O sea, 2017. Aprox, sí. Sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! El Omar todavía ni nacía. Exacto. No. Todavía estaba por nacer. Sí. No sé si recuerdan la piñata Sí. de aquí de Infonet, pues esa sí va a cumplir. Ahora en septiembre cumple 10 años. 10 años. 10 años. ¡Wow! Fue- Dios mío, ya me sentí viejo. fue- Viviéndolo bien, ¿hace cuántos cabellos fue de eso? fue- Exacto. Yo tenía cabello. Pues, Yo tenía, mire, yo parezco un santo ya. Yo todavía tenía cierto grado de melena. Y de cabello arriba también. Todavía lo tengo, nada más que no es mucho. Exacto. Bueno, igual que yo. Igual que Pero- aquí también que el No. pastor. No, porque puro pelón. No. Pero Cuando bueno, yo entré aquí se tardaban como media hora en cortarme el cabello, ahora se tardan como 10 minutos del cabello que me queda. Sí, sí. pues no traías con rastrillo, ¿no? Bueno, ya fue suficiente hablar de pelos, hablemos del tema que nos corresponde. 1984, señores. El libro de George Orwell. ¿Por qué si este libro que fue escrito en 1949, nuestros Ocho. videos... Según yo, si no me equivoco, fue publicado en 1948. Ah, ok. Bueno, yo tenía el dato de que era 49, pero no Bueno, pasa nada. bueno, 48 49, para no... Pero procede. Uno podría pensar nuestros videoescuchas, porque hablan de un libro que pues ya pasó mucho tiempo y que tiene de importante. ¿Qué tiene de importante, mi querido Luis Omar Pérez Pues que Foguero? son cuestiones que se podrían adaptar perfectamente a el entorno de hoy, ¿no? Así es. a la cotidianidad de hoy, y son conceptos que incluso, pues sí, ¿no? Eso, tal cual, encajan perfectamente, ¿no? En la sociedad de hoy. Cuando yo me quedé con esa reflexión, ¿no? Yo decía, a ver, hablamos y se ha hablado aquí, incluso en este espacio y en estos micrófonos, de la revolución y de como del cambio de paradigma, digámoslo así, en ciertas cuestiones, pero pues realmente, pues si analizamos ese texto, insisto, podríamos adaptarlo perfectamente a lo que se vive hoy en día. Tanto podremos adaptarlo, que no sé si ustedes estén de acuerdo, que a mí lo que se me hace terrible es que incluso lo hemos rebasado. Pero bueno, para los que nos escuchan, ¿qué podremos decir para que alguien que no haya leído? ¿Por qué alguien que no ha leído 1984 tendría que leerlo? Ahí les dejo ¿Quién le cabecea? Creo que para hablar de ello tendríamos que dar por lo menos un resumen de qué es 1984, ¿no? O de qué trata la historia. Para aquellos que no lo sepan, 1984 de George Orwell está inspirado, o bueno, él se inspiró en todo lo que vio
y en cierta forma vivió a raíz de la existencia de los gobiernos como de Francisco Franco, porque para aquellos que no lo sepan, George Orwell peleó en la Guerra Civil Española. Sí. O sea, Y tiene un libro, él combatió en Cataluña. Sí, tiene exactamente. un libro que se llama Homenaje a Cataluña. Exactamente. Y de hecho recibió una herida de bala que casi lo mata. Estuvo literal a milímetros de matarlo. A Dios gracias no sucedió, pero se quedó sin voz temporalmente. Pero a raíz de lo que vio en la Guerra Civil Española y le tocó ver el surgimiento de Adolf Hitler, de Joseph Stalin en la Unión Soviética, a raíz de todo eso y de cómo operaban estos gobiernos, fue que se inspira para crear la obra de 1984, que en resumen te presenta un futuro distópico donde Inglaterra, en el caso de la historia que presenta él, Inglaterra es gobernada por un gobierno fascista, donde básicamente día a día obligan a sus trabajadores a vivir prácticamente lo mismo, casi sin libre albedrío y obedeciendo los pensamientos y órdenes que dicta el partido gobernante. Y toda la historia se cuenta a través de una persona que está pensando o que tiene la suficiente capacidad intelectual como para separarse de sus ideas, rogándole a Dios que el partido no lo descubra, porque si lo descubren, pues procederán a hacer cosas abominables. Ahora, querido amigo, nuestros videoescuchas no tienen la obligación de saber qué es una distopía. ¿Qué es una distopía? ¿Quién nos puede decir qué es una distopía? Ay, hijo, estaba pensando en dar la definición exacta, pero creo que podría decirse que distopía es como cómo se ve una sociedad a futuro, ¿no? O cómo se vería una sociedad No. más... Una distopía es lo contrario a una utopía. ¿Qué es una utopía? En su etimología de la palabra podemos entenderlo un poco. La etimología real es utopía, un lugar sin lugar. Sí, un lugar que no inexistente, existe. ¿no? Exacto. Idealizado, pero inexistente. Exactamente. Entonces, eso es la utopía. Y se supone que, me parece que es Tomás Moro quien propone la palabra y que la utiliza en un contexto de un lugar ideal. Un lugar donde existe la justicia, donde todo mundo vive en armonía, eso es utopía. Entonces, por extensión, su contrario es la distopía, es decir, un lugar donde estamos viviendo en este momento. Exacto. Fíjate que retrata Orwell. Exacto. Ahorita que mencionas a Orwell, me vino a la mente para describir y para poder entender de dónde se inspira para escribir tal obra. Él se catalogaba a sí mismo como un socialista democrático, como un comunista democrático. Qué cosa curiosa, yo diría que más bien sería un agnosticista. ¿En qué sentido? En que, aunque él estaba, digamos que en contra del totalitarismo, lo que hoy llamaríamos de las derechas medio extremas y demás, sin embargo, pues en un principio tuvo mucha simpatía, ¿no? Sí. Por el Partido Comunista, a pesar de criticar a Stalin, ¿no? Es uno de sus principales críticos. Ahora, recordemos que para quien nos tocó, digamos que de niños, ¿no? Que nos invadieran con la monstruosidad que era el comunismo, como nos quisieron vender, especialmente los Estados Unidos. Recordarán que en aquellos decían, es que te tienen amarrado, es que te tienen vigilado todo el tiempo, vigilan el teléfono, ¿no? Tienes espías en la calle y lo demás. Qué cosa curiosa, eso lo hace cualquier sistema político, ¿no? Pero el tema es que finalmente, creo que esto me inspira a Orwell para crear para hacer una advertencia a futuro, porque consciente obviamente la tecnología, recordemos que si esto fue en los 40s, pues veníamos de anuncios que venían de cosas tecnológicas que llegarían a la vida de las personas en la guerra, ¿no? En los anuncios de la guerra, en plena guerra mundial, yo recuerdo porque yo tenía muchos anuncios de ellos, que decían, cuando termine la guerra, cuando alcancemos la victoria, porque eran gringos, ¿no? Dice, usted contará con un refrigerador que puede congelar en la parte de arriba y refrigerar en la parte de abajo. Cuando termine la guerra, usted tendrá un coche que no tiene que cambiar velocidades, tendrá 3 velocidades, ¿no? Cuando termine la guerra, las licuadoras y todos esos anuncios que era la tecnología que venía. Entonces, pues no, para una persona que podía ver ahora sí que pensar fuera de la caja, diría, la tecnología pues no nada más va a hacer que mi cocina sea mejor, que mi coche sea mejor y que podamos volar quizás más lejos o algo.
y los sistemas de control, porque el sistema de control ha sido siempre la necesidad y ambición de cualquier gobierno. Sí, de todos. Así que los que nos estén escuchando y que digan, no, sí, es que Morena. No, nada más Morena. No. Si el PRI, el PAN, el que esté en el poder, aspira a eso. Y esto en México, en todo el mundo aplica eso. Pues en Estados Unidos nada más, ¿no? Uno de los países donde la población está más controlada, incluso mucho más que en México, es Estados Unidos. Por supuesto. Que me dicen de China o sea, no hay país que se salve de esto, ¿no? Iba a comentar hace rato que de hecho Orwell más tarde en su vida, la razón por la que se divorció de la idea de ser comunista era justamente por lo que vio que sucedió con dicho movimiento a raíz de Stalin y la influencia que él tuvo. Y que también pues se dice que, ya ves, él combatió de parte en España, de con parte los de la comunistas de Barcelona. Sí. Y ahí se dio cuenta que también si se perdió la guerra fue porque los mismos comunistas no se ponían de acuerdo entre ellos. Exactamente. No solamente el enemigo era Franco y sus tropas, sino ellos mismos. Sí, exactamente. Ahora sí que toda la influencia negativa que impulsó Stalin hacia el resto de los países o de los movimientos comunistas en el resto del mundo generó tal discordia entre ellos que finalmente quedaron tan divididos que para Franco ya fue muy fácil erradicarlos y expulsarlos y hacerse de toda España. Ahora, también lo interesante, y que posteriormente también esto lo diría Orwell, es que uno podría pensar, podríamos irnos con la finta de que solamente critica, 1984 es la crítica al totalitarismo comunista y el de Hitler y todo eso, pero también él se estaba dando cuenta que los regímenes democráticos eran una máscara para aplicar lo mismo. Es lo que estamos viviendo en este momento. Son igual de susceptibles a buscar el totalitarismo. Así de es. hecho, sin irnos muy lejos, creo que lo dijiste ahorita, César. Hoy en día, Estados Unidos, Donald Trump, yo diría que es un ejemplo ideal de yo lo llamo un wannabe Hitler o Mussolini, porque ya quisiera él tener un 10% de la capacidad intelectual que tenían esos dos, pero bueno. Pero donde sí se está aplicando, yo creo que el mejor ejemplo contemporáneo de una sociedad que sí asemeja incómodamente demasiado a lo que se refleja en 1984, la Israel de Benjamín Netanyahu. Ajá, sí. Ahora, es interesante, me gustaría poner también en contexto, pongámonos en el papel de que estamos en 1948, 49, 50 y que salga un libro llamado 1984, pues nos da una perspectiva de futuro. Más o menos nosotros somos contemporáneos. ¿Estarás de acuerdo que cuando nosotros, esto a ustedes no les tocó, cuando nosotros éramos niños y nos decían, ¿cómo visualizas el año 2000? De entrada veíamos el 2000 lejísimos, Exacto. a pesar de que estábamos, ponle tú, en los 80s. Faltaban 20 años, pero ¿cómo ves el 2000? Y pensaba, no, el 2000 como 100 años. Y la gente decía, con autos voladores, ajá. con no sé qué, y robots, ¿no? Sí. con robots, seguramente acá como viaja a las estrellas, de que oprimes aquí un botoncito y ya te teletransportas. Sí, la llegada a Marte, al menos, cuando menos, ¿no? Entonces, en los 50s, hablar de 1984, pues seguramente veían así un futuro muy, muy lejano. Pero pues llegó así. Pues sí, claro. No, y digo, también manteniéndonos en esa idea, el propio Arthur C. Clarke, en su obra de 2001, Odisea en el espacio, él probablemente creyó que para entonces ya los viajes espaciales habrían avanzado tanto que seríamos capaces de llegar a Júpiter. Pero no, a duras penas estamos llegando a Marte. Bueno, sí, y eso sí llegamos, ¿no? Exactamente. Hay expertos que dicen que qué sentido tiene llegar a Marte, ¿no? O sea, tiene alguna relevancia ninguna, no hay nada que... Sí, no, se siente como un plan de escape por si todo se va al demonio, que es donde yo digo, pues, o sea, y eso lo van a permitir. ¿No sería más sencillo? Bueno, no, más sencillo no, pero lo correcto sería invertir en la salvación de la Tierra. Es que sí sería muy sencillo. ¿Sabes por qué? Porque todo este dinero que se está gastando en estas guerras, hay manera de transportar petróleo hasta el último lugar que sea porque se paga, pero qué casualidad que el agua no llega, ¿verdad? Y entonces, fíjate, ¿qué tiene que ver esto con 1984? En el libro, que es un estado totalitario, existen 3 ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de la Verdad, uno de ellos es el Ministerio de la Paz, pero resulta que el lema
del sistema es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Uno podría pensar, pues es que la gente se rebela. No, porque están constantemente bombardeados. Existe algo que se llama la neolengua, en donde pues se te obliga a ti a que pues precisamente pienses que de entrada la palabra libertad ya no existe. Y ojo, que dicen que esto lo dice Wittgenstein: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Es decir, que si no conoces la palabra libertad, no existe. No existe. No existe. No existe. Entonces, mi pregunta es, en la semana les mandé algunas cuestiones que obviamente no vieron, gracias Omar, acerca de la libertad de Braveheart y de inclusive la película esta de Terminator 2. Uh-huh. Díganme una película actual que toque el tema de la libertad. Ni siquiera las de superhéroes, Ni siquiera las de superhéroes. No, es que... Digo, si le rascamos y si lo voy a decir sobrepensamos, podríamos decir que cualquier película puede estar atada a la libertad. Okay. Pero como una película donde la libertad en sí sea como lo que se busca o lo que se ambiciona. Ay, qué buena pregunta hiciste, porque actual o contemporánea, bueno, no me viene ninguna a la cabeza en este momento. No hay. Mira, lo más parecido a la libertad, y una libertad muy mal entendida, era nuevamente la Segunda Guerra Mundial, porque hablaban de la libertad, ¿no? Ajá. Incluso recordarán cuál era el lema de Superman en aquellos días. O sea, no de Superman de sí mismo, sino de la serie. Que Superman lucha por la libertad de todos los pueblos de América. Entendido América, pues el americano. Es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Pero fuera de ese tema, el tema de la libertad es o ambiguo o inexistente, ¿no? Si ustedes se fijan, incluso en todas las películas, especialmente las gringas, porque la mayoría de la gente ve por las películas gringas, cada vez que vemos personajes, y tiene que ver con lo que platicamos ayer en la mesa, son personas sometidas por el trabajo, las responsabilidades y demás. Y como es muy fácil pensar, bueno, pues es que tienes que trabajar para vivir, ¿no? Y pues si yo trabajo, tengo una responsabilidad, tengo que conservar mi trabajo, entonces es inevitable tener una angustia, ¿no? Pero todas esas angustias, ¿qué es lo que hacen? O sea, un ser completamente libre podría elegir su estilo de vida, podría elegir hacer con cada minuto o cada hora de su vida. Exactamente. De su vida. Y sin embargo, no eliges nada de eso. Adaptas tus fugas a tu realidad, pero no eres libre de ella. Porque ahí está la trampa, por lo menos en lo que se refiere a la sociedad occidental, o por lo menos de este lado del mundo, que es que te venden la idea de que sí, eres libre, puedes tener la vida que quieras, etcétera, pero como tú dices, estás tan atado a tantas responsabilidades que si mantener tu casa, que si mantener a la familia, que si comer, beber, mantener limpia tu casa, tu salud, tu salud, por supuesto, y bueno, manejar deudas, si es que tienes cosas como tarjetas de crédito, etcétera, son tantas responsabilidades y luego son tan caras que ahora sí que tu libertad está limitada, si bien te va, a 1 hora al día. Sí, ahora. Y eso sí lo tienes, ¿no? Y eso, dices, es mi libertad, llego a mi casa cansado de mi casa y voy a ver la tele, otro candado, ¿no? Otra flecha hacia ti, ¿no? O sea, sí. Total que jamás tuviste nada, porque ni siquiera estás escogiendo, crees que estás escogiendo lo que estás viendo. Exactamente. No lo estás escogiendo, ¿no? El catálogo es muy limitado y todo va precisamente a que sigas en ese plano, o sea, ni ahí descansas, ¿no? Aunque, bueno, ahí yo diría que más bien la cuestión es que hoy en día hay son tantas las cosas que nos ofrecen, o sea, tantas películas, tantas series y demás. Evidentemente no todas son de calidad, pero ahora sí que discernir entre todo eso y encontrarlo de calidad toma tiempo y esfuerzo, y tú dices, pues, o sea, eventualmente también te cansa y tú dices, ya, o sea, necesito algo ya, ahora sí que para escapar de mi realidad, por lo menos 1 hora. Entonces te satisfaces con lo más sencillo que se te ocurre. Porque además es que es lo que te vende Estados Unidos, por ejemplo. No, claro que tienes libertad. Ve cuántos canales, ve cuántas películas hay de Marvel. Pues sí, pero resulta que la película de Superman, de Iron Man, de Capitán América y de todo, a final de cuentas es todo lo mismo. Es
lo estúpidamente mismo. Nada más que con otros colorcitos, con otros... Pero esa es la libertad que te vende. Y la gente que no piensa mucho cree que sí tiene mucha libertad. Y además simplemente, obviamente lo puedes proyectar. Digo, ahorita no sé cuál es la última película de superhéroes, pero evidentemente hay enemigos, ¿no? Hay temores, ¿no? Que si los extraterrestres, que si los enemigos, que si destruyen Nueva York. Y pues aquí puedes pensar, no, pues la verdad que está muy lejos, nadie se preocupa de la Ciudad de México. Pero por supuesto que cuando pasa algo, pues hay angustia, hay temores, porque finalmente, por ejemplo, habrá gente que a lo mejor, y qué bueno que así sea, a lo mejor nunca los han asaltado, nunca los han abordado, pero el hecho de que gente que adora, por ejemplo, las películas de narcos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, el momento que les sucede algo, pues infartan, ¿no? Porque el temor ya está injertado, ¿no? Así es. Ya no más falta el evento que lo detone, ¿no? Porque recordemos que una de las mejores formas de control de una sociedad es el miedo. Y eso en 1984 lo saben perfectamente. Pues ni sexo podías tener. Hay tanto control y te meten tanto miedo que la sociedad está totalmente controlada, y entonces uno puede pensar, bueno, eso es un libro. Es que nada más hay que rascarle un poquito, ni siquiera tanto. La violencia está al servicio del Estado. Uno piensa que los asaltos y todo esto que están desatados, es que el gobierno no lo puede controlar. No lo puede controlar, por favor. Si ellos son los que lo manejan. Más bien lo tienen hipercontrolado. Así es, porque de pura casualidad... ¿O les da exactamente lo mismo? No. Porque la evidencia es, si los asaltantes secuestraran, así como secuestran y roban a la población civil, lo hicieran con diputados, lo hicieran con gente de la alta cúpula política, ahí sí es que están desatados. Pero casualmente a ellos no los tocan ni un pelo. Y cuando lo llegan a tocar, se meten en un problemón. No, y aparte en 2 días ya tienen al policía o a quien los haya... Sí, porque así los agarran, ¿no? Es lo que platicamos el otro día, que no sé si fue aquí, que decía que la policía de México es de las más eficientes del mundo, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Una bola de gatos y corruptos, ¿sí? Cuando se proponen realmente, cuando hay una orden de resuelven en friega, ¿no? Así es. Digo, este es un caso muy estúpido, pero me acuerdo muchísimo, vamos a quedar el año 88, algo por el estilo, no me acuerdo, en el año en que Cárdenas fue regente de la ciudad. Resulta que a su mamá le robaron su gran marquís, ¿no? Y él contaba que dice, no, pues a mí me dijeron, ahorita se lo buscamos, jefe. Digo, no, pues pues, como todo el mundo, o sea, yo no quiero nada, no quiero favoritismo ni nada. No, jefe, es más, llamen ya al asegurador y que lo paguen y demás, ¿no? ¿Sabes cuánto se tardan en encontrarlo y en excelentes condiciones? 2 días. Pues sí, es que... 2 días se tardaron, ¿no? Entonces, ellos controlan todo esto. Y precisamente por eso te digo, así como por eso estamos viendo en 1984, que además ya está rebasado, porque ahí es la verdad, es la mentira. Fíjate que en el monitoreo, por ejemplo, de los la verdad es la mentira, ¿no? Y pienso en la mañanera, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí lo tienes. Una vez el adoctrinamiento, que es básico en el sistema. Todo el tiempo, el gran hermano todo el tiempo te está diciendo, ¿no? Y que cuando sucede algo, es que señora, bla, 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 yo tengo otros datos. Y te chingaste. Ya. Oye, nada menos ayer, ¿de qué estamos platicando ayer tú y yo? Que te dije, mira, ¿nos escuchan o no nos escuchan? Estábamos haciendo una búsqueda de... No, ¿Qué? ¿De qué era? Vamos a suponer, un ejemplo tonto, vamos a suponer que dijimos perro gran danés. Ajá. Y dije, sí, pero los gran daneses tengan. Y yo nomás puse perro y me salió perro gran danés. Digo, ¿qué hubo? ¿Sí o no? Y eso pasa tiro por viaje, porque hay veces que, por ejemplo, estoy viendo la tele, una cosa así, ¿no? Y dije, ¿quién fue el director? Y lo primero que pongo es las primeras 2 letras y me sale la película de lo que estoy viendo. Sí. Ahora, eso dirás, no, es un serviciazo, ¿no? Es que ya no tienes ni que teclear, ¿no? Qué maravilla la tecnología. En vez de que estés como hace 20 años que estás perdiendo en internet, no, ese director, no, esa película tampoco era, no. Ahora ya te sale, sí, brother, eso está padre, está chido ahí, pero ¿qué tal en tu control, no? Cuando tú haces algo, no pagas impuestos, no hagas algo, puta, es muy fácil. No digo que lo hagas para defraudar, no lo digo que vaya por ahí. Sí, lo que yo digo es que los gobiernos del mundo, porque no es el caso de México nada más, pueden tener un control absoluto sobre la población. Yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan aquella película de Tom Cruise? Aquella que sonaba muy jalada en aquellos años, hace 25 años quizás,
que se anticipaba a delitos. ¿Cómo se llamaba? Minority Report. Minority Report. Ok, y decías, ¿cómo? Yo también decía, Es ¿cómo? absurdo. ¿Cómo te van a detener por alguien por un delito que vas a cometer a futuro? Es absurdo, pero... Pero al menos hoy en día se sabe que se podrían anticipar ante muchos delitos. Por ejemplo, si Omar dirían, bueno, Omar es un cuate pues, muy esbelto, o sea, aparentemente pues, no es agresivo, ¿no? No parecía ser peligroso si ataca a alguien, ¿no? Sin embargo, no lo conocen. Exacto. Pero su información puede decir que puede tener, ¿cómo se llama? Crisis de coraje a lo mejor, ¿no? Digo, a lo mejor ya es bueno, no está así como que tronado, pero una pistola sí la puede usar, ¿no? Así es. Sí. Y a lo que voy es esto. Una IA, por supuesto que puede controlar todos sus químicos. Puede controlar las conductas de la gente con la que vive. Y vamos a suponer que el diablo no es cierto, vamos a suponer que el diablo lo molesta, ¿no? Que todos los días. Por supuesto que puede saber la relación que hay entre los dos, lo que está pasando en el momento, y al conocer su química, puede saber si es capaz de algún día de llegar con un arma y no. Y si sabe que ese día aquel viene de malas, ¿no? Sabe, porque también controla la química de este hombre, ¿no? Y sabe que tuvo un mal día y todo, por supuesto que puede prevenir. Quizás no asegurar, como un profeta, ¿verdad?, que va a pasar, pero sí sabe que sí puede ser capaz de cometer un delito grave, un homicidio o algo loco, ¿no? Digo, creo que ahí es otro tema a discutir, porque finalmente en términos legales, pues finalmente ya existe el término intento de homicidio, que es un delito por el cual te entamban. Pero pensaba hace rato, hablabas del ejemplo de lo que estábamos tratando de hacer de buscar un ejemplo de... Algo estábamos buscando en Google y de repente, casi por solo pensarlo, te apareció en el buscador. Es lo que les decía ayer, el ejemplo que puse del perro. Ajá. Es eso, a eso me refería. Sí. Justo. Que en 1984 hablan del Gran Hermano y que son pantallas que están, así lo visualizaba en aquel entonces George Orwell, ¿no? Pantallas que todo el tiempo están monitorizando, que uno la puede ver y que esas pantallas nos ven. Y uno podría decir, bueno, sí, en el libro, pero eso no pasa. Pero acabas de dar el ejemplo. ¿Qué es esto? Y no nos separamos ni un momento de esta cosa. Y vamos al baño y vamos con esta cosa. Sí, y está la cámara enfrente de ti, todo. estás viendo todo el tiempo. Y nos están escuchando en todo momento. Así de, ay, perdón, es que ando un poco malo de la panza, Gran Hermano. Sí. Ya me acordé de lo que iba a decir. Que, bueno, hablábamos de los gobiernos y de efectividad policial y demás. Y ahorita justamente pensé que irónicamente... Algo que un gobierno puede castigar más que un homicidio, más que un secuestro, más... Si hay algo que un gobierno así no perdona, es no pagar impuestos. Así es más, ¿cómo agarraron, por ejemplo, a Al Capone? No fue por los asesinatos que cometió, no fue por traficar alcohol, lo agarraron por no pagar impuestos. Sí, pero aquí decía todo el papel, ¿no? Pero recordarás que ahí lo que estaban buscando cualquier cosa, multas, lo que sea. A alguien se le ocurrió, habría que revisar cómo anda de impuestos, ¿no? Digo, hoy en día, miren, aquí tenemos un amigo, ustedes saben de quién hablo, del buen Estaca, que él se dedica a la venta de inteligencia artificial. Y una de sus IAs que vende es que si yo pido otra información, pero como la mejor película de antaño, ¿no? Que decían que sería toda tu información, viene tu situación fiscal, vienen tus deudas, viene cuánto debes, viene tu seguro social, ¿no? Viene toda, toda tu historia laboral, viene todo. O sea, un empresario puede conocer, se antoja que es ilegal. Así es. Porque además ahí incluye tus antecedentes penales, que supuestamente, no sé si todavía en todas partes sigue siendo ilegal, ya no eran ilegal que te pidieran antecedentes penales, pero también vienen ahí. O sea, viene absolutamente todo, ¿no? Y no solamente eso, sino que viene un análisis, entonces, de tu perfil, para saber si es contratable o no. Nuevamente llegamos a Minority Report. Así es. Ok. Entonces, este cuate sí es capaz de, a lo mejor, de defraudar a la empresa, ¿no? Es capaz, a lo mejor, de tener broncas con sus compañeros, ¿no? Es capaz de, no, bonito, no. Incluso sé que hay una IA que revisa tus redes sociales, analiza tus fotografías, analiza tus comentarios. Sí. Analiza. ¿Y qué crees? Analiza a tus contactos.
Sí, por supuesto. Porque dices, bueno, pues ustedes se juntan con gente decente, pero pues a lo mejor te juntas con sicarios, ¿no? Bueno, no con sicarios, sino con gente que hace comentarios, pa. Si esos vamos, pues ahorita nos van a hacer pedazos con nuestro chat. Pero a lo que me refiero que todo eso lo pueden leer y lo pueden analizar. Uh-huh. Ahora, por eso es que en este momento, en tiempos del Gran Hermano, desbordado con esteroides, ahorita nos piden que registremos nuestras líneas y que demos nuestros datos. Y que ya se robaron. Que de entrada ya se robaron, que de entrada ya tienen, pero hay algo ahí que no sabemos, o por lo menos yo desconozco, pero quieren que nosotros lo hagamos. Yo creo que es muy importante para ellos que tú lo entregues a voluntad. Ahora mi pregunta, y el argumento es por tu seguridad. La gente ignorante que he visto, dicen, güey, es para cuidarte. Ah, sí, ya me imagino al reo que ahorita está en Reclusorio Sur, que está extorsionando, poniendo sus datos para registrarse. Sí, claro. Uh-huh. Una vez más. No, y déjate eso, fíjate que ya ni siquiera es por tu voluntad, porque pues como estamos amenazados que ya en junio, ¿no? Ajá. El otro que fue a pagar, dijo, oiga, ¿y esto de los datos, qué onda? ¿Qué tengo que traer? Es en plan, sí, no, pues si ya está en plan, Ya está. Ajá, exactamente. Exactamente. Así que ya ni eso. No tiene un chance ni de protestar. Fíjate, ahí les va una cosa que si Orwell se enterara de esto, yo me acabo de enterar hace unos días, que te digo, el mismo Orwell se horrorizaría. Ahí les va. Resulta, no sé si sepan, ya hemos hablado aquí un poquito de eso. Ustedes saben que el mundo de las apuestas cada vez crece más y cada vez está más impresionante. Tú puedes, se me fue ahorita el nombre de la casa apostadora. Tú puedes apostar sobre eso, en esa casa, sobre cualquier cosa. Cualquier cosa. Se dice que por ahí hubo una filtración y alguien se ganó no sé cuántos miles de dólares porque casualmente tenía la hora y el día en que Estados Unidos iba a secuestrar a Maduro. Y este cuate apostó y le atinó y se llevó mucho dinero. Bueno, al punto al que voy es el siguiente. Esto ni Orwell en su peor pesadilla lo imaginó. Un periodista que es del Mundo, no recuerdo su nombre tampoco, pero es como alguien con mucho prestigio. Sacó una nota en su portal diciendo que un misil se había disparado de Israel y había caído en Palestina, pero había caído en un lugar desolado. No hubo daño... ¿Material? Humano. Más que material, humano. ¿No? Fue la nota que dijo, ¿no? Nada más hubo ese disparo, este misil cayó, pero no hubo daños humanos. Ok. De repente, él, así como haciendo su labor de siempre, imagínate que eres tú, Omar, cuando tenés tu noticiero, ¿no? Pues tú estás reportando lo que sucede en el mundo. Y de repente él empieza a recibir tanto llamadas como correos y de todo. Primero en buena onda, ¿estás seguro que eso sucedió? ¿Tienes fuentes? ¿Tienes fotos? Se le llamó la atención que pues sí. Y entonces pues confirmó, no, pues que sí, ahí está, bla, bla. Y algunas personas les mandó esto. Bueno, ya después todo esto se volteó y hubo quien le llamó y le dijeron, te exijo que en este momento borres esa noticia. Porque había una apuesta allí. Y una persona estaba a punto de perder $900,000 porque había apostado que tal día no se iba a disparar misiles. Como sí se disparó y nadie tenía más registro que este señor, le dijo, sí, ya conozco dónde vives, tus hijas, te tengo investigado, y si en este momento no retiras esa noticia, voy y te voy a matar. Díganme, sí, o sea, antes era el sistema el que siempre se ha encargado de silenciar a los periodistas que de verdad difunden la verdad, ¿no? Antes era el sistema, ahora ya es cualquiera. Y solo por perder dinero, porque la gente apuesta sobre eso. No, pues es que ahí yo diría, pues ahora sí que quiero conocer cómo se llama el don. Ahora sí que don ¿cómo lo llamamos? Me estaba acordando, no sé si ustedes vieron la película Brasil. No. De Terry Gilliam, ¿no? No lo he visto, pero la voy a ver, es uno de mis grandes pendientes. Sí, es una versión más actualizada de 1984. Bueno, no exactamente una versión, pero digamos que va por lo mismo, va por el camino de la burocracia. Es algo para el momento, para los 90s, o finales de los 80, no, finales de los 80s, digamos que tenía su propio estilo retrofuturista, ¿no?
para entonces nada que ver con lo que hay hoy, pero finalmente es eso, son burócratas que están siendo completamente monitoreados todo el tiempo, 365 días, con la diferencia que cuando tú la riegas, para no darles los poliados y que la vean, porque es con Robert De Niro, por cierto, entra un equipo de élite. Entran de la peor manera, ¿eh? Hay un momento que están en un departamento y entran por el techo, rompen todo el techo y entran. Es una exageración, sí, pero es dramática para que sientas el impacto. Claro. ¿No? Entonces, nuevamente, el tema que quizás en 1949 y años posteriores pareció exagerado, que para Occidente pareció que eso nunca podría pasar, ¿no? Menos en Estados Unidos, acá que siempre hemos tenido una fantasía de que somos como medio gringos, ¿no? Que vivimos como medio gringos. Bueno, aquí teníamos la DIP, ¿cómo se llamaba? La dirección de policía, dirección, ¿cómo se llamaba? La DIP. ¿La PGR? No, eso fue antes de la policía judicial. La policía judicial. Claro. La dirección de... no me acuerdo. Ajá, sí. Que era extremadamente salvaje, mucho más que la policía judicial. En que también entraron a tu casa a punta de gomazos y te sacaban de la misma manera, ¿no? Bueno, aún así, 1984 sonaba exagerado, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Y bueno, pues digamos ahorita para ir recordando, para ir entrando ya en terrenos de la conclusión, pues cabe mencionar que fue precisamente el tema de 1984 el que hizo el spot publicitario más costoso, justamente en el año verdadero de 1984, durante el Super Bowl, cuando Steve Jobs presentó Macintosh. Así es. Y que fue muy curioso porque hablaba de libertad, ¿no? Incluso hacía alusión a la escena donde iba la chiquilla aventaba el martillo y rompía la pantalla con el gran hermano. Que curiosamente habían presentado con eso Macintosh y que curiosamente Bill Gates en ese momento, más bien Steve Jobs, se había enterado justo en ese momento de que Bill Gates había robado su plataforma Macintosh con el nombre de Windows, ¿no? Y que, bueno, Xerox en eso ya estaba chillando, porque ya lo saben, Macintosh y Windows está basado en el ratón. Esa es la diferencia entre las computadoras de antes y Macintosh y Windows, el ratón. Ahora, que pensando en ese sentido, pues era una herramienta que bien podía ser de la libertad. El Internet se pensaba que... Lo fue, yo que lo fue en un tiempo. Lo fue en un tiempo, claro, porque de verdad circulaba noticias, circulaba información que no ibas a ver jamás en televisión. ¿Y qué resultó ahorita? Que Internet es una de las peores porque es un hoyo horrendo, asqueroso, donde ya no puedes encontrar absolutamente nada. O hay que rascarle muchísimo, pero muchísimo. Yo diría que es lo equivalente a, por decir, un río de aguas negras, donde, o sea, sabes que hay algunas joyas o pepitas de oro, pero tienes que meter la mano en la cochinada para encontrarlas. Mira, yo lo que creo es que el individuo de hoy que basa su conocimiento en Internet, no importa lo que creas, que no va a encontrar nada, ¿no? Exactamente. O sea, o va a vivir confundido, que todo es tan malo, o casi lo mismo. O sea, finalmente el hombre, la mujer, el niño, el joven, la joven, lo que quieran llamar, que quiera tener un poco más de libertad, va a tener a partir del conocimiento. El conocimiento es la única forma de tener más libertad. Finalmente, el conocer ya es un gran paso. No te va a sacar de los barrotes sociales, ¿no? No te va a sacar de los barrotes económicos y demás, pero eso de vivir con una funda en la cabeza es otra cosa. Y ahí finalmente, lo que siempre les he dicho, el poder de la observación, más bien la capacidad de observación y el de buscar la verdad por tus medios, es lo único. Y tú dirás, es que ¿qué soy yo contra una enciclopedia? ¿Qué soy yo contra los grandes sociólogos? ¿Qué soy yo contra el gobierno, no? Eres un individuo. ¿Qué soy yo contra la IA? Se podría decir, ¿no? En un momento exactamente. dado. Exactamente. A mí me dio gusto, hace una semana estaba trabajando con IA y cometí un grave error, ¿no? Que de un momento lo di por asentado y después como que algo no me sonó y estuve un rato sentado pensando, cosa que yo creo que no hacía muy seguido, y dije, no, a ver, dije, no, aquí hay algo raro, ¿no? Y ya, me puse a investigar y efectivamente había cometido un error brutalmente absurdo, ¿no? Absurdo totalmente. Entonces, es eso, ¿no? Creo que siempre hablo de lo mismo, pero no me canso de decirlo. Personas de todo el mundo, por favor, utilicen sus malditos sentidos, ¿no?
vean, salgan, no se queden en la pantalla. Yo también estoy en una computadora gran parte del día, igual que todo el mundo, trabajo con ella, igual que todo el mundo, hago mi trabajo en software, en computadoras, igual que todo el mundo. Sucede algo, lo primero que hago es abrir el teléfono, la cosa esta, porque no tengo, pero finalmente tengo que sacar la cabeza, ¿no? Es inevitable, ¿no? Y es muy común que encuentres aquellos brillitos, ¿no?, de la verdad en cualquier parte. Esto es lo más loco, ¿no? En cualquier parte. Simplemente el otro día, no sé si aquí o en otra escuela, en donde platicábamos de la cosa de la guerra y para dónde iba, y yo les dije que tú puedes pronosticar muy cercanamente lo que va a pasar simplemente si sabes economía, ¿no? Así es. La economía lo explica todo, el camino del dinero lo dice absolutamente todo, ¿no? Así que véanlo, analícenlo. Ya será tema de otra mesa. De otra mesa redonda. Pero si quieren hacer el ejercicio en casa, pues háganlo. Esta guerra, explíquenlo. Váyanse ya ni siquiera años, váyanse unos meses atrás al comportamiento de minerales, comportamiento del mercado del petróleo, el término tan de moda, ¿no? El geográfico económico. Y van a ver que esto nos va a dar pautas muy, muy cercanos a lo que tanto como nos mienten en los medios, como lo que finalmente concluimos todos los días, ¿no? Así es. Hoy en la mañana, perdón, adelante. platicamos el diablo y yo, ¿no? Ajá. Le decía, oye, yo creo que Trump ha hecho una genialidad, ¿no? ¿Cuál? La mañana dice, voy a acabar con Irán. Y en la tarde dice, no la voy a acabar, ya me voy. Luego dice, voy a cerrar el estrecho de Hormuz. Luego al ratito dice, pues no, a ver, cada quien vaya por su petróleo, pero para la noche los voy a volar, ¿no? No deja que nadie haga planes. O sea, crea una confusión todo el tiempo y no puedes tomar decisiones, ¿no? Y la gente que piensa, no, yo soy más inteligente que él, no sabe ni lo que quiere. Sí, es un estúpido el papá, sí. ¿no? El chingón eres tú, maestro. Simplemente el tema, ¿no? El famoso tema de hacerse pasar de ilustrarse como Jesús, ¿no? A mí me dio mucha risa, todo el mundo le dio coraje, pero me llama la atención que tampoco le están atinando cuál es el motivo de por qué hizo eso. Cuando le dicen, oiga, ¿usted se está comparando con Jesús? No, ¿cuál Jesús, por Dios? Yo era un médico de la Cruz Roja, porque me gusta ayudar a las personas. Mucha gente dice que yo los ayudo. Y dicen, ¿creen que la gente es estúpida? No, claro que no. Fue su forma de decir, están en mis manos, pero después decir lo que se me pegue la gana cuando quieras, ¿no? No me importa, ¿no? Entonces no pueden hacer nada. Y luego creo que la primera imagen sí la bajó y luego ayer volvió a subir otra, ¿no? ¿Ah, otra? ¿Subió otra? Sí. ¿Y otro de qué es? O sea, igual de Jesús, o sea, con similitudes de Jesús. Fíjate, aquí en México, ¿qué sucedió con Infodemia, mi estimado Omar Sete? Recordarás que hubo unas fotografías donde una mujer en Palacio Nacional estaba asoleando sus piernas. No sé si supieron la noticia. Entonces, hubo videos, hubo fotografías. ¿Y qué dijo Infodemia? Esto es el perfecto ejemplo de 1984. Que Infodemia es el órgano del gobierno que supuestamente está creado para ¿cómo decirlo? Detectar las fake news. Detectar las fake news, ¿no? Y resulta que ellos fueron los primeros en decir, no, esto es CIA, esto no existió, bla, 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 bla. Pues la lluvia de evidencia fue tal y fue tan brutal que no les quedó otra más que aceptar. Bueno, o sea, sí, pero y cuando le confrontan, un periodista le pregunta a la presidenta, con A, señora, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo primero que dijo? No sé si viste, Omar. No, ¿Qué dijo? Sí. Y García Luna, y el 68, y ella se le sacó con eso. Pues igual, ¿cómo se llamaste? Como lo hace siempre. ¿No? ¿Cómo lo hace siempre? Como lo hace siempre. El modus operandi de este gobierno es... Sí, lástima que tú lo vas a decir, sí, perfecto, señor. Ahora dígame, por favor, lo que le pregunté, ¿no? Ajá, pero ya no te dan derecho a réplica. Imagínate que un empleado cualquiera, yo, por ejemplo, ayer, que llegué tarde a clases, son pocas veces, pero que con justa razón mi jefa me dice, oye, Pablito, a ver, explícame, ¿por qué llegaste tarde? Y que yo le dijera, ¿y García Luna? ¿Y el PG? ¿Qué? ¿No? Vamos a tropicalizarlo. ¿Y los puesteros de acá afuera? ¿Y los puesteros? ¿El de los tacos? ¿Por qué no vino? ¿Por qué? A ver, pero eso no me lo explica nadie, ¿verdad? ¿Por qué no hay luz allá en el control escolar? ¿Verdad?
Exacto. ¿no? Esa es la táctica, ¿no? Porque la verdad es la que dice el sistema. Si el Exacto. sistema dice que 2 más 2 es igual a 5 y tú dices, no, yo te lo compruebo, bla, 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 bla. A ver, aquí está esta pistola. ¿Cuánto es 2 más 2? No, pues sí, 5. No, pues los gobernantes lo hacen así y responden así, porque, pues, digo, sí hay quien los controle, pero o sea, en este caso el periodista, ¿no? Es quien pierde, ¿no? Porque, pues, o sea, sí son las Así es. cúpulas del poder las que tienen, pues, el mayor control, ¿no? Sobre Ujú. eso y pues así es, ¿no? Fíjense esto, que esto es 1984. Taylor Swift usa su avión privado decenas de veces al año. ¿Cuánto contamina? Pero eres tú el que está acabando con el planeta cada vez que utilizas tu coche. No, ahora salió hace unos días, también no sé si lo vieron, una noticia de que Natalia Jiménez, la cantante, utilizó una ambulancia para moverse a la fiesta de Carlos Rivera, otro cantante, en Huamantla, Tlaxcala, Para llegar más rápido. su natal, ¿no? Su estado natal. Y obviamente se le fueron encima las redes sociales y la gente diciendo que cómo era posible que utilizara una ambulancia para, o sea, Para abrirse paso. y, ¿no? Que es un delito. Porque es un delito y no sé qué. Y entonces, pues, a los 2 días o al día siguiente salió y dijo que, pues, que no, que sí había tenido que sí tiene problemas de salud y que entonces, como para justificar su tropelía, ¿no? Vamos al hospital, pero en el camino dije, vamos a la fiesta. Y luego ya me llevo. Exacto. ¿Qué Fíjate se esto. puede esperar? La gente se ha vuelto tan sedentaria que caminar una hora diaria se considera hacer ejercicio. ¿Cierto o falso? Sí es cierto. O sea, aquí aplica. O sea, yo antes de señalar a alguien, me lo pongo a mí mismo. Esto dolió porque yo soy de esos. Cuando antes, pues, ¿cuánto caminábamos? O sea, la gente gustábamos de... Pero ahora cada vez se puede menos. El sistema está diseñado para eso. Los que luchan por la libertad censuran y persiguen a todo aquel que no piensa como ellos. Ujú. Por eso se habla y dicen, es que hay libertad de expresión y libertad de prensa. Sí, siempre y cuando den los datos que dijo la presidenta. Pues sí. Porque cuando alguien dice algo fuera del discurso, fascista, Ah, sí. O sea, bueno, ¿cuántas veces el gobierno actual no le ha tirado, por ejemplo, al Reforma, ¿no? Al periódico Reforma? Dice que son conservadores y que... Que es cierto. O sea, sí, pero... Dicen la verdad cuando les conviene. Cuando les conviene. Sí, claro. Exacto. La comida basura se ha normalizado tanto que la comida normal, por ejemplo, filetes a la plancha con una ensalada, se considera hacer dieta. O se consigue un megalujo. ¿Cuánto te cuesta en un lugar un filete, no? Tenemos la información del mundo a nuestro alcance, pero la ignorancia está totalmente extendida. Lo que hemos hablado, se supone que esta generación es la más cultivada, es donde se ha registrado el mayor número de licenciados. ¿Y de qué sirve? Sí, ¿Quién está? Se basta con ver quién está en el poder y qué hacen y deshacen, y esta generación más... Que digo, lo digo así, pero porque en realidad nos corresponde a todos. Porque ¿quién educó a a esta generación más, más preparada? Pues mi generación. ¿Y qué hizo mi generación? Fueron los que nos quitaron las jubilaciones. ¿Y qué hicieron? Nada, seguro estaban entretenidos viendo algún nuevo mundial o como ahorita, ¿no? Que ya se acerca el nuevo mundial. Nos quieren hacer creer que todos somos iguales. Al mismo tiempo que somos únicos. La verdad es que no somos iguales. Cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, ni únicos. La mayoría de cosas que nos pasan no tienen nada de especial, ni nuestra forma de ser. Ahorita me acordé de una frase de la otra gran obra de George Orwell, que es La granja de animales. Que creo que Rebelión en la granja. Bueno, le pusieron Rebelión en la granja, creo que en el mundo de habla hispana, que termina con el personaje, el cerdo, creo que se llama Napoleón. Ajá, sí. Con la frase, originalmente se inició su revuelta en la granja bajo la frase de todos los animales somos iguales. Y cierra la obra diciendo todos los animales somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Exactamente. Ahí tenemos a Noroña, que cuando no estaba en el poder, hacía estas manifestaciones de no, y que la gasolina y que no sé qué. Ahora, si nos ponemos estrictos, con justa razón.
porque en aquel momento se estaban haciendo injusticias y él quería hacer una resistencia civil. civil. Y vamos a poner, sí, bien, señor Noroña, pero resulta que ahora que está del otro lado, ahora sí, viaje a Europa con todos los lujos. ¿Quién paga? Pues el pueblo. ¿Dónde estaba cuando se puso a llorar que por las injusticias de Israel? Sí. No, ya estaba, esto fue reciente. Ajá, y que por Palestina y no sé qué. El hijo de Sheinbaum, Imas, nada más finalizo la idea, Ajá. le dieron una beca de... le dieron un apoyo Para exhibir sus obras. para exhibir sus obras, porque el gran artista con conciencia social Ajá. se fue a Palestina, un viaje pagado por todos nosotros, recogió latas, las puso en unos marcos y ¡qué conmovedor! Señor, en Culiacán están pasando cosas horrendas. Hay una crisis de desaparecidos. En Michoacán. Pero en Michoacán, pero ¿se van a parar ahí? No se van a parar ahí. No, se van sí. a Palestina. Fueron a como llorar 15 todos. millones, ¿no? Lo que le dieron. Como 15, 20 millones. No, sí. sin ir más lejos, hace no mucho aquí en la CDMX, en las afueras, en Tláhuac, donde colinda con Chalco, encontraron en un terreno baldío, básicamente es una fosa clandestina, y encontraron cientos de restos de personas que fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas. Bueno, probablemente la mayoría de ellos fueron asesinadas. Sí, pues. No, pues, no nos vayamos muy lejos del rancho Aguirre, ¿no? Que también, ¿no? Pues se encontraron zapatos, mochilas y gente, pues, los restos, pues es gente que, pues sí, mataron, asesinaron, ¿no? Pero yo, cuando estabas hablando tú, Paul, me acordé, justo venía, el Uber el que me trajo hoy venía oyendo el 98.5 a Javier Alatorre, y venía platicando Javier Alatorre sobre, que se dio a conocer que el hijo, o uno de los hijos de Marcelo Ebrard, Claro. cuando- Vivió con nuestros impuestos. Cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, estuvo en la embajada no me acuerdo. De México en Inglaterra, creo. Ajá, de México en Inglaterra, y vivió, ¿no? En la suite más acá, lujosa y todo, y eso, pues con los impuestos que pagamos todos, ¿no? Y además, ¿no? Me pareció un poco, pues como de risa loca la justificación que dio Marcelo Ebrard, que dijo que, pues, que había sido invitado por González Blanco, que en aquel entonces pues era la embajadora allá en el Reino Unido, y que le dijo, no, pues tú mándamelo y yo aquí lo trato como si fuera mi hijo, ¿no? Esas fueron las palabras ¿no? Y como lo justifica Marcelo Ebrard es, bueno, pues yo lo que quiero es que a mis hijos les vaya bien, ¿no? Y entonces lo que cuestionaba un poco a Alatorre era, ok, o sea, eso está muy bien, ¿no? Pero entonces, dígame, ¿por qué no lo pueden hacer, pues el resto, o sea, digo, el salario mínimo, etcétera, etcétera? O sea, y puso ahí como varias cosas, ¿no? Como para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Sí. Entre los lujos que viven aquellos y la realidad que vive la gran parte del grueso de la sociedad mexicana. Si mi hija lo quisiera hacer, ¿le puedo llamar para decirle que me la reciban allá? No, pues, pues no. Porque los animales somos iguales, Pues sí. pero hay unos más iguales que otros. Sí, ¿Quieren que exacto. vayamos a las conclusiones? Vayamos a las Adelante. conclusiones. Pues yo concluiría con precisamente una cita de Orwell, que es de mis favoritas, que es, si usted ve las noticias, está mal informado. Y si usted no ve las noticias, no está informado. O sea, de todas formas, Juan, te llamas, cabrón. Sí, exacto. Yo con eso finalizo. Y lean, los que no han leído 1984, lean. O Rebelión en la Granja. O Rebelión. O bueno, o incluso la de... ¿Cómo se llama? ¿La de Barcelona? No la he visto, no la recomendaría porque no la he leído. Bueno, pero igual. pero pues por lo menos para darse una idea de quién era el hombre. Y bueno, ya nada más concluiría con que una de las grandes tragedias literarias quizás es el hecho de que el hombre murió poco después de publicar 1984, y ahora sí que no pudo ver y experimentar todos los gobiernos que vinieron después. Vaya, su principal inspiración para 1984, que era el gobierno de Stalin, a él no lo tocó ver que el hombre muriera y todo lo que sucedió después. Entonces, sí,
es una tragedia que hombres como él ahora sí que no pudieran dar su opinión y ahora sí que inspirarse en todo lo que vino después. Pero esperemos que haya más artistas que inspirados en sus obras hagan un trabajo de observación de las sociedades contemporáneas y crean nuevas obras inspirado en lo que sucede hoy en día. Pues yo, para concluir, les quiero decir que él hace 6 recomendaciones para escribir. ¿Ok? Y vamos a ver, aquí la idea es si tiene alguna relevancia con nuestra realidad, ¿no? Si quisiéramos escribir, obviamente, en nuestros tiempos. Bueno, la primera, número 1, evita clichés. No uses metáforas, comparaciones que veas habitualmente impresas. 2, brevedad. Si es posible, recortar una palabra, hazlo siempre. Bueno, eso no me gustó tanto, pero bueno. Simplicidad. Nunca uses una palabra larga si existe una corta equivalente, ¿correcto? Voz activa. Úsala siempre que sea posible en lugar de la pasiva. 5, claridad. Evita extranjerismos o tecnicismos que hoy en día, especialmente México, yo le digo esclavos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. no pueden, tienen que hacerlo así, y si no, no se sienten reconocidos, ¿no? Así es. Ok, bueno, sentido común, vaya. Rompe cualquiera de estas reglas antes de escribir algo que sea un sinsentido. Y tenía... bueno, había alguna cosa más que ya me desapareció porque lo tenía aquí en el celular. Pero bueno, con esa me despido. No, creo que ya lo que bien se tenía que decir, pues ya lo he escuchado. Ya se dijo, ¿no? De ustedes, ¿no? Como la frase esa, se tenía que decir. Y se dijo. Condenado pollito. Exacto. Pues yo cerraría yo lo he dicho siempre y creo que esa es parte de la esencia de este espacio, ¿no? Pues que como seres humanos y seres humanos pensantes, pues tenemos o deberíamos tener por lo menos la capacidad de inserción, ¿no? Y de saber qué consumir y por qué lo consumimos, y si eso nos va a dejar a la postre pues algo bueno, conocimiento, etcétera. Entonces, pues, y yo también traería a la mesa pues, la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que es pues un poco eso, ¿no? Como sociedades y como individuos, poco a poco se nos va como pues impregnando, por decirlo de alguna manera, ciertos hábitos y ciertas pues, actitudes ante la vida y ante el entorno. Y pues insisto, este tipo de espacios nos ayudan o pretenden ayudar a disminuir un poco el ruido quizá que hay afuera y centrarnos más en lo que realmente importa. Muchas gracias. Ya nada más para... hay varias novelas distópicas y algunas muy buenas. Más actuales es la del Cuento de la Criada. Pero hay una trilogía que es la clásica de distopías, que es 1984 de Orwell, Fahrenheit 951 de Ray Bradbury y Mundo Feliz de Aldous Huxley, que sí. Aldous Huxley fue maestro en academia de Orwell. Poco tiempo, pero fue. Nada más a comentar, para mí la mejor es 1984. La segunda mejor es Fahrenheit 451, que también es muy dura. Sí. Y Un Mundo Feliz, que ahí se mantiene a la gente sometida a través del placer. Entonces, pero me parece una novela, lo digo con todo respeto, es mi opinión, es como aburrida, es muy lenta, es muy pesada. Lo comento por si alguien pues, quiere entrarle, nada más con eso. Fíjate que, ahorita que mencionabas el contenido, ¿no? de Un Mundo Feliz, me pareció imposible no dejar de pensar, ¿no? En otro mundo, una profecía distópica, que son precisamente los hogares de 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Y donde decíamos... Ciudades de 15 minutos, y que si esto llegara a suceder y tú ya no fueras a trabajar, ¿no? te mantuviera el gobierno y te va a mantener engordando frente a una pantalla, ¿no? Y sin moverte más que 15 minutos,
¿Cómo le van a hacer para que no protestes, no brinques, no tengas contacto con otras personas, manteniéndote contento, ¿no? Exactamente. No, y bueno, pues si a esas vamos, pues también en la película Wall-E, ¿no? Es que Wall-E es... Que aquí lo hemos, también la hemos puesto de ejemplo varias veces, ¿no? Pues esa, o sea, es como... ¿no? Y digo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, pues yo digo, en cosas muy pequeñas, pero pues en mi recámara tengo una persiana que ¿Es americana? no necesito pararme a... no necesito pararme a, pues a jalarle al... ¿no? Le entra un botón y ya con eso... Si te una televisión, o sea, el día que estás tillado viendo la tele, ¿no? Y que te das cuenta que el control remoto está fuera de tu alcance y además lo estás viendo, ni te paras con el control remoto y menos a cambiar la tele, ¿no? Los Simpson cuando eran buenos, ya ves que Homero está viendo la tele, el control está hasta allá y estúpido control. Creo que agarra, ya no me acuerdo bien, pero creo que agarra un cepillo o algo y esto debe funcionar. Da risa, pero porque nos identificamos, ¿cuántas veces no nos ha pasado así? Bueno, pues ahí queda. Ahí queda. Así Muy que, bien. pues, danos la salida, mi estimado amor. Siendo las... ¿qué hora es? Las 2:20 de la tarde en este jueves, damos por concluida una emisión más de La Mesa Redonda. Y pues recordando aquí que todos hacemos radio y no fregaderas. Hasta pronto. Y besitos a los perros. Y recuerden que todos los animales somos iguales, pero algunos son más iguales que otros.